En JNE TV vamos a hablar sobre el reglamento de observación electoral y su aplicación para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con la doctora María Antonieta Delgado, directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Encantada de acompañarlos hoy. Gracias por estar con nosotros. Por favor, doctora, coméntenos qué es y cuál es el rol o la importancia que tiene la observación electoral internacional en un proceso electoral. Excelente pregunta. La observación electoral internacional es una pieza fundamental para dar legitimidad al proceso electoral y, por ende, consolidar la democracia y la gobernabilidad. Si nosotros revisamos el manual para misiones de observación electoral de la OEA, este establece que la observación electoral internacional es un procedimiento fundamental mediante el cual, de forma objetiva, imparcial y transparente, y además con la capacidad técnica apropiada, un grupo organizado de personas ajenas al país anfitrión lleva a cabo en forma sistemática un conjunto de acciones y actividades complejas. ¿Para qué? Para constatar en forma directa, completa y exacta un proceso electoral. Por consiguiente, la observación electoral internacional contribuye a la consolidación, progreso, mejoramiento y generación de algo fundamental, generación de confianza en los procesos electorales. Pues la observación y monitoreo que hacen las misiones de observación electoral internacional es en todo momento imparcial. Ellos revisan, los observadores electorales internacionales, todos los actos del proceso electoral, antes, durante e inclusive después del día de las elecciones. Y luego emiten informes. ¿Quiénes emiten? Las misiones y los observadores debidamente acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones. Y son tan importantes estos informes que tienen el potencial de elevar el nivel de integridad de los procesos electorales, impidiendo y revelando las irregularidades y también cualquier eventual fraude que se pudiera producir. A la par, estos informes brindan importantísimas recomendaciones para mejorar y fortalecer los procesos y sistemas electorales. Por ello, lo más importante siempre recordar y tener presente que las misiones de observación electoral internacional aportan certezas a la ciudadanía, a la autoridad, a las candidaturas y a las organizaciones políticas, pues la observación que realizan, tanto de los actos de la autoridad como los comportamientos de los actores políticos, brinda credibilidad, confianza, seguridad y certidumbre en que el proceso se apega a las reglas. Definitivamente es importantísima la participación de los observadores electorales locales, pero también los internacionales. Doctora, por favor, ahora coméntenos en el contexto de este reglamento de observación electoral, ¿qué recomendaciones ha brindado la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales? La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales es una oficina muy importante en el Jurado Nacional de Elecciones porque tiene funciones claves de cooperación internacional, funciones claves de cooperación y convenios internacionales e interinstitucionales y algo muy importante que es lo que nos ocupa hoy, es el trabajo con las misiones de observación electoral internacional. Por ello se nos pidió opinión para actualizar el reglamento de observación electoral y nosotros dimos importantes recomendaciones que fueron incorporadas, siendo las más importantes aquellas que están dirigidas
a tener mayor claridad en las reglas de juego antes, durante y después de un proceso electoral. Por ejemplo, se ha precisado ahora en el reglamento con claridad cuál es el plazo para que las organizaciones internacionales soliciten su acreditación ante el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan participar en un determinado proceso electoral. Y no solo se ha fijado el plazo, se ha establecido que este plazo es improrrogable y que el momento de solicitarlo debe ser antes de primera vuelta, antes de la primera elección, 15 días antes de la primera elección. Perfecto, Y doctora. algo también, sí. Ajá, en todo caso, y en ese sentido, para las elecciones regionales y municipales de este año, ¿a partir de qué momento podrán solicitar su participación? El momento que pueden pedir su participación es hasta 15 días, calendario antes de que se realice la elección. Y en este caso es muy importante que queda clarísimo que esto se debe pedir antes de la primera vuelta. Si hay una eventual segunda vuelta, esto se considera como parte de un solo proceso electoral y por consiguiente no se puede pedir acreditación solo para segunda vuelta. Perfecto. Tiene que ser la solicitud 15 días calendario antes de la realización de la primera vuelta. Así es, doctora. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir esta organización internacional de observación para que reciba su acreditación y finalmente participen en las elecciones subnacionales de nuestro país? De acuerdo al reglamento de observación electoral, las organizaciones electorales internacionales interesadas en participar en la observación electoral de un proceso electoral en el Perú, además de presentar su solicitud oportunamente en el plazo que acabamos de mencionar, esta solicitud debe contener la debida identificación y datos de contacto de quien presenta la solicitud. También debe quedar identificado el nombre de la organización a la cual representa, el nombre del representante, su domicilio, su correo electrónico y además se deberá adjuntar documentos básicos. Por ejemplo, el documento que acredite la constitución de la organización, que acredite el plan de observación electoral que realizaría la organización, también su plan de financiamiento. Tienen también que hacer referencia a la última elección, al último proceso electoral en el cual participaron en el Perú, copia de los documentos de identidad de sus presidentes, directores o representantes legales, y también algo muy importante, y sobre todo en el contexto de la pandemia, una declaración jurada en el cual los observadores que representarían a esta organización deben cumplir, se comprometen a cumplir los protocolos sanitarios que estén vigentes en el país en el momento de la observación. Doctora, respecto a los informes que presentan las misiones de observación electoral, ¿en qué momento los realizan? De acuerdo al reglamento, las misiones, delegaciones o grupos de organizaciones internacionales que han sido acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones y han participado en el proceso, tienen que presentar su informe dentro de los 30 días calendario contados a partir de cuando se cuentan los 30 días a partir del día siguiente de haberse publicado la resolución de conclusión del proceso electoral. Listo. Bien, doctora, finalmente, ¿cuáles son los retos de la observación electoral ahora que vivimos en el marco de una pandemia, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino también en los otros procesos electorales. ¿Cómo se ha venido realizando la misión electoral? Bueno, la verdad que hemos tenido retos gigantescos
¿no? Porque en estos procesos electorales, en el marco de la pandemia, además de tener que velar, ¿no?, por la transparencia, limpieza de las elecciones y la seguridad, ¿no?, ciudadana de los observadores electorales internacionales, hemos tenido que garantizarles su salud y su seguridad sanitaria. Y hemos sido uno de los países pioneros en la región en realizar el año pasado elecciones en el marco de la pandemia. Y la verdad que hemos tenido que desarrollar no solamente nuevos protocolos de bioseguridad, sino que también los organismos electorales internacionales y también las organizaciones electorales internacionales de observación electoral han tenido ellos que seleccionar para ser observador electoral internacional personas que no pertenezcan a los grupos vulnerables, ¿ok? Y también nos hemos tenido que preocupar porque los seguros de salud con los cuales viajan los observadores electorales internacionales tengan una cobertura total, ¿ok?, para cualquier eventualidad de que se enfermen por la terrible pandemia del COVID-19. Pero no solamente hemos tenido que desarrollar protocolos sanitarios y cumplirlos, que con mucho orgullo podemos decir, lo hicimos bien acá en el Perú, no se nos enfermó ningún observador electoral internacional, todo el mundo cumplió los protocolos, sino también que hemos tenido que ser creativos en implementar algunos instrumentos que no desarrollábamos antes. Por ejemplo, implementamos un acompañamiento virtual, vía streaming. Nosotros, con nuestra dirección de comunicaciones, nosotros pusimos información importante, nos colgamos información importante para que las personas que deseaban acompañarnos y no podían viajar, porque eran población vulnerable, ¿no?, o eran directivos de organismos electorales importantes, pudieran de manera virtual realizar este acompañamiento. Definitivamente, con las nuevas tecnologías. Excelente, doctora. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.